Bueno, buenos días a todos, buenos días a todas. Lo primero que me gustaría hacer es agradecer a Cuco la invitación y, por supuesto, a todas las personas que nos siguen, bien aquí de forma presencial o también a través de Internet, por su interés. Yo soy Carlos Anaya, soy coordinador de actividades de la Fundación Arquitectura Contemporánea, una entidad sin ánimo de lucro que tiene ya una trayectoria consolidada de 20 años, tratando de acercar la arquitectura contemporánea a la sociedad mediante actividades de creación, investigación y difusión. Como ya hemos dicho en la segunda sesión del día dedicada a la nueva Bauhaus, la Fundación Arquitectura Contemporánea es socia española de esta iniciativa europea, desde donde tratamos de fomentar un mundo más sostenible, más bello y más inclusivo. Me gustaría destacar este aspecto porque precisamente esta tercera pata de la nueva Bauhaus es la que va a protagonizar esta sesión, que se va a centrar sobre todo en las personas. Voy a presentar a Juan Aljama, que nos acompaña aquí de forma presencial, comparte escenario conmigo, aunque él protagonizará la segunda intervención. Bueno, Juan es experto en accesibilidad y discapacidad, es licenciado en psicología, técnico de rehabilitación básica de la Organización Nacional de Ciegos Españoles y máster de integración sociolaboral del minusválido. Ha sido asesor, coordinador y colaborador en proyectos del Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, la Organización de Ciudades Patrimonio Mundial, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y la Federación Española de Municipios y Provincias de España, entre otras organizaciones. Además, y a él, como jefe de la Oficina de Accesibilidad y Discapacidad de la Gerencia Municipal de Urbanismo, le debemos gran parte de la aplicación de esa capa transparente que él dice que es la accesibilidad y con la que ha tratado de impregnar la ciudad de Córdoba, haciéndola más amable para todos y todas, algo que le ha valido también importantes reconocimientos profesionales y sociales. Y lo hace gracias a esa vocecilla interior que él me contaba no hace mucho, que, como él dice, se tiene o no se tiene, pero que, aunque se tenga, también hay que saber escuchar, ¿no? Y que hoy generosamente compartirá con todos nosotros. Ya en la pantalla y desde México, con 7 horas de diferencia, esto hay que tenerlo en cuenta también para reconocer el gran esfuerzo que van a hacer nuestros ponentes de hoy, nuestra primera intervención correrá a cargo de Edmundo López de la Rosa y Marco Coello, dos reconocidos profesionales que, y también lo tengo que decir, nos han cautivado a todos los miembros del comité científico que hemos formado parte de esta actividad. Edmundo López de la Rosa es escritor, es artista plástico, promotor cultural y ambientalista. Además, es presidente de la fundación que lleva su apellido, aunque, como él reconoce, esto es solo por imperativo legal y con la única intención de consolidar un instrumento surgido de la sociedad civil para poner en valor el Canal Nacional de México, que es la iniciativa de la que hoy nos va a hablar. Por su parte, le acompaña también Marco Coello, que es arquitecto, es director del estudio C-Cúbica, socio fundador del Design Week México y México Territorio Creativo, así como impulsor de exitosos proyectos internacionales. Entre ellos también le debemos la candidatura y posterior nominación del Canal Nacional de México al World Monument Watch de 2020, en la que también fue elegido Pax Patios de la Serquía, que ha sido objeto de la sesión anterior. Edmundo, Marco, un placer saludaros de nuevo, cuando queráis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Saludos desde la Ciudad de México. Espero que estén bien de salud y ánimo. Muchísimas gracias a Carmen de Prado Ruiz Santaella por la invitación. Gracias, Carlos Anaya, por esa presentación. Design Week México, junto con el gobierno de la Ciudad de México, obtuvo la designación de World Design Capital en 2018, convirtiendo a la Ciudad de México en la primera ciudad de América en recibir este reconocimiento. Dentro de este marco y con el tema de diseño socialmente responsable, se llevó a cabo Residencia Semilla junto con Design Your Action y la Fundación López de la Rosa. Se conformó un colectivo de 30 participantes de México, Guatemala, Colombia y Brasil, un grupo de vecinos, diseñadores, ambientalistas, activistas, arquitectos y urbanistas. Tuvimos la oportunidad de vivir en el Canal Nacional durante casi 2 semanas para generar un sistema de proyectos a corto, mediano y largo plazo. Sobre todo nos enfocamos en el tramo del eje 2
de la Viga hacia el puente de Colorines, que abarca aproximadamente un kilómetro de lo que es el Canal Nacional. Si quieres, Edmundo, platicar un poco sobre la historia del canal. Sí, como no, también les envío un cordial saludo y agradeciendo la amable invitación y consideración a nuestro proyecto. Bueno, el Canal Nacional se ubica es parte de la Ciudad de México. Aquí está un plano de la ubicación del país México. Luego tenemos lo que es la Ciudad de México, así se le llama el territorio, la demarcación territorial. Y se marca en donde se ubica el Canal Nacional, de Coyoacán, Iztapalapa, y más o menos a unos 5 kilómetros del centro histórico de la Ciudad de México. Es interesante ver que la Ciudad de México tiene más o menos el 50% del territorio, tiene suelo de conservación, y en esa parte norte donde se ve gris es donde se concentran casi 8 millones de personas. El Canal Nacional no es una corriente natural, es una obra construida por los pueblos originarios de la Cuenca de México, y de acuerdo a la evidencia arqueológica se tiene una estimación de 2000 años de uso y canalear y transitar por el Canal Nacional, lo cual lo convierte posiblemente en el canal navegable más antiguo de América Latina en uso. Aquí tenemos un plano de cómo era tan importante en 1519, en donde tenemos lo que es Tenochtitlan, actualmente el centro histórico donde se construyó la ciudad virreinal, y de lado, y había dos tipos de comunicación para poder transitar todo lo que era la parte sur de la Cuenca de México, que es los caminos de agua, los caminos de tierra, que en agua es OTI, que es el del lado izquierdo, con la calzada de Iztapalapa, actualmente calzada de Tlalpan, y los caminos de agua o AOTI, el cual el Canal Nacional, y en su momento de la época prehispánica, Boyacá y AOTI, era la parte fundamental que conectaba y daba vida a Tenochtitlan, porque por allí transitaba toda la producción de la zona chinampera de Xochimilco, Tláhuac, Mixquic, también de personas hacia la Ciudad de México. Aquí tenemos unas fotografías de cómo el canal ingresaba a la ciudad. Estamos más o menos a unos 400 metros del Palacio Virreinal, actualmente Palacio de Gobierno, en la calle de Roldán, donde se puede observar el tipo de canoas que transportaban leña, productos perecederos, personas, y toda esta zona que está cerca del Palacio Virreinal es en donde se fue construyendo uno de los principales mercados de América Latina, que es la llamada Merced, la Merced. Aquí tenemos otra imagen del Canal Nacional en el pueblo de Iztacalco. Ustedes pueden observar que era como una gran carretera de agua. De todos los árboles que se observan son chinampas o territorios en que se le fueron ganando al lago para construir y tener unos muy eficientes sistemas de producción que tenían, por ejemplo, de maíz, podía tener hasta 3 cosechas al año. Al fondo vemos el Popo y el Istla, de la cordillera oriente de la cuenca, y bueno, se ven abajo al centro uno de los primeros barcos a vapor que circularon en todo el país. Se puede observar, digamos, esta parte está como a unos 2 kilómetros del centro del centro histórico. Actualmente ya no hay nada, está totalmente todo urbanizado, de calles, avenidas y colonias. La memoria histórica, ambiental y cultural no tiene que ver solo con el pasado. La memoria es una pieza fundamental para construir el presente de la sociedad y una exigencia imprescindible para aportar el futuro. La Ciudad de México, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX hasta el siglo XVI, se fue construyendo sobre un enorme costo ambiental. Y ahora sí, para poder, dice que una imagen dice más que 1000 palabras. Aquí tenemos al lado izquierdo el Canal Nacional con un puente en el cruce del pueblo originario de Mexicalcingo a principios del siglo XX, y a la derecha tenemos el mismo lugar actualmente en donde se le dio prioridad al automóvil, al asfalto y al descontrolado crecimiento de la mancha urbana para poder destruir en tan poco tiempo
mucho o la mayoría del patrimonio lacustre hídrico que tenía la Ciudad de México. Nosotros en 2005 iniciamos un proceso comunitario de poderlo recuperar, porque en esa época el canal prácticamente estaba abandonado, lleno de basura, totalmente inseguro, y la decisión del gobierno, que siempre ha sido enemigo del agua, en vez de recuperarlo, había decidido construir un canal de. Sin embargo, nos empezamos a reunir los vecinos y discutíamos si era conveniente tener otra avenida vehicular o recuperar el canal. Como gentes locas, soñadoras y con una gran querencia en nuestro patrimonio, decidimos lo segundo, y en 15 años ustedes pueden observar entre lo que era el canal y al lado derecho lo que con el esfuerzo de la comunidad de organizaciones hermanas como el SciWIC, World Monuments Fund, que ahorita estamos trabajando con ellos, y con la comunidad de pueblos y barrios originarios, al menos en el tema que nosotros hemos trabajado, hemos logrado un cambio, como ustedes pueden observar, radical entre lo que iba a desaparecer y entre lo que ahora es. Aquí tenemos una imagen de la recuperación del canal, en donde se puede ver que sigue canaleándose, ahora de manera de paseos a la comunidad, con una recuperación de la fauna y todo lo que implica un entorno lacustre. Una de las grandes maravillas, en 10 años han logrado regresar las aves migratorias y las aves silvestres. Llegan pato canadiense en época de diciembre, enero, de época del frío, y otro tipo de aves desde el norte de América, más aparte las aves locales que habían desaparecido de la zona urbanizada y están regresando, como la garcita verde, la gallinita pico rojo, al del centro, lo que le llaman el perro y el pato. Pero todo lo que hemos hecho ha sido por un esfuerzo de comunidad, de amigos, y de todo un esfuerzo. Entre ellos ha sido de manera fundamental SciWIC, SECUBIC Arquitectos, en donde con ellos hemos logrado dar los impulsos fundamentales que nos han permitido dar ese gran paso y trabajar ya de una manera más integrada con el gobierno a través de la Secretaría de Medio Ambiente y ahora actualmente con World Monuments Fund. En este punto yo quisiera darle ya el paso a Marco, y lo que nosotros decimos que la ciudad inteligente es una contribución de la humanidad a la Tierra. Es cierto, no es un concepto nuevo, pero sí cómo lo estamos diseñando y construimos en nuestras actuales ciudades, con un enfoque más humanitario, resiliente y armonizado, con nuestra biodiversidad, nuestros cuerpos de agua naturales y artificiales, nuestros bosques y el equilibrio ecológico. ¿Qué modelo de ciudad inteligente necesitamos en la Ciudad de México? Que ha sido particularmente atractiva por sus patrimonios, ya sean culturales, históricos, ambientales, humanos, pues es poder primero comenzar a transitar de una comunidad emergente a una comunidad sostenible, en primer lugar a nivel global, que respecta al apremiante llamado de la Agenda 2030, en segundo lugar, a nivel local, avanzar en un fundamental cambio cultural que transforme la forma de usar irracionalmente la ciudad para asumir nuestra responsabilidad de conservarla, cuidarla y de manera inteligente, eso sí, arquitectónicamente y urbanísticamente. Y en tercer lugar, le cedo la palabra a Marco, en donde elaboramos un manifiesto que él les permitirá compartir. Gracias, Mundo. Pues para nosotros ha sido un proyecto muy bonito, es una parte del legado más importante que traemos de World Design Capital desde 2018, y hemos tratado de visibilizar sobre todo la labor de las asociaciones como Edmundo López de la Rosa y los vecinos, todo lo que han venido haciendo. El proyecto ha sido merecedor de varios reconocimientos nacionales e internacionales, y entre ellos destacan el Congreso del Nuevo Urbanismo en 2019 con el Merit Award, que habla precisamente de este charter, de esta Carta Magna, y en el 2020 y 2021 ha sido incluido en la lista de World Monuments Watch por el World Monuments Fund y American Express. Actualmente estamos trabajando con un colectivo en una programación basados en los ejes de patrimonio, arte y cultura, comunidad y medio ambiente,
Contamos además en este proceso con la valiosa asistencia técnica de la Oficina de la UNESCO en México para sistematizar y documentar desde el enfoque del paisaje urbano histórico. El Canal Nacional ha contado muchas historias en sus 2000 años de antigüedad. A lo largo de sus 10 kilómetros existen diversos retos y muchas voces de los distintos barrios, vecinos y organizaciones. Reconozco sobre todo el trabajo de todos y cada uno de ellos. Me siento profundamente afortunado y orgulloso de la oportunidad de ser parte de este equipo y esta historia. Ahora, el Canal Nacional empieza una nueva etapa ante los ojos del mundo gracias al apoyo del World Monuments Fund. Muchísimas gracias a Cuco por permitirnos compartir nuestro proyecto, nuestra historia. Gracias a Carmen del Prado, gracias Carlos Anaya, y los invitamos a visitar la página web de canalnacional.org, donde pueden informarse del trabajo que se ha venido haciendo y lo que viene más adelante. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a vosotros, Edmundo y Marco. Ahora llega el turno de Juan Aljama. Tengo que decir que cuando le propuse mantener una reunión para conocernos, él me invitó a dar un paseo por la ciudad. Y fue un momento realmente, yo creo, trascendental. O sea, desde entonces yo creo que bueno, me enseñó a ver también la ciudad con otros ojos. Unos ojos que, como él posiblemente cuente, han sido educados como los de un invidente, ¿no? Esa es la perspectiva que yo creo que él nos va a contar. Quería también, bueno, ha sido el momento de hablar de accesibilidad, una palabra que creo que no ha salido en ningún momento esta mañana. Entonces, bueno, a ver qué nos dices al respecto. Hola. Primero voy a ver si sé manejar este aparato. Sí. Bueno, en primer lugar, gracias a Cuco por invitarme y por entender que convenía hablar también de estas cosas. En segundo lugar, decir que sin que nadie me lo haya pedido y nadie me haya dado permiso, quiero traer aquí el murmullo de algunos colectivos y de algunas personas con discapacidad, a quienes les preocupa la accesibilidad. Y en tercer lugar, decir que me ayudaré de estas notas en aras de la disciplina férrea de tiempo en la que nos movemos, para no ir andándome mucho por las ramas. Bien. Convivimos o conocemos o tenemos contacto episódico con personas que no ven, que no oyen, o que tienen importantes dificultades para desplazarse. La longevidad nos ha acercado en gran medida a ellas. Recuerdo un párrafo de una canción de Juan Manuel Serrat: al fin y al cabo, todos llevamos un viejo dentro y no debemos de olvidarlo. También podemos conocer a personas que tienen dificultad para comunicarse, para comprender mensajes orales o textos escritos, o para orientarse, o ayudarse de la señalización, etc. A todas ellas nos referimos genéricamente como personas con discapacidad, término técnico-administrativo. También personas con diversidad funcional y, más recientemente, personas con capacidades diferentes. Ampliando el radio en los asuntos que aquí vamos a comentar, podemos hablar también sin gran dificultad de aquellas personas en riesgo o sin riesgo ya de exclusión por motivos sociales, educativos y culturales. Se trata, en definitiva, de grupos muy heterogéneos que tienen una cosa en común. En su vida cotidiana y en su desarrollo personal no disfrutan de iguales oportunidades. No pueden acceder como los demás a la información, al transporte, al urbanismo, a los edificios, a los equipamientos, al trabajo y a los servicios a disposición de todos, los culturales, de manera muy importante. ¿Por qué? Porque estos no son accesibles. Estamos en un Estado de Derecho, por suerte. Disfrutamos de unos derechos, valga la redundancia. Existe un documento de especial importancia que es el Real Decreto Legislativo 1/2013, que aprueba el texto refundido de los derechos de las personas con discapacidad. Y entre ellos, entre los principios básicos, figura el de igualdad de oportunidades.
Ese ingrediente fundamental para conseguir una sociedad moderna e inclusiva requiere del instrumento de la accesibilidad. El impacto de esta norma se ha dejado sentir en estos años. Por resumir, promovió fundamentalmente el avance en los 4 pilares básicos de la accesibilidad: impulso y voluntad política, legislación y normas, órganos de participación de colectivos y agentes y unidades técnico-administrativas de planes y actuaciones en pro de la accesibilidad. El análisis de estos contenidos es más que adecuado para una extensa charla que aquí no podemos abordar. En todo caso, sí me interesa destacar que sus raíces en gran parte están en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo. Volveremos a hablar de lo de la ONU. A nivel práctico, ¿qué significa esto? ¿Poner rampa? ¿La accesibilidad va de poner rampa? No. La accesibilidad significa dar soluciones adecuadas para todas las personas en eso, en la cadena de la accesibilidad. Lo que a cualquier persona nos interesa desde que nos despertamos hasta que nos volvemos a dormir. Acceder a la información, usar el transporte, utilizar el urbanismo, beneficiarnos, entrar, salir, utilizar los equipamientos y la arquitectura, las viviendas y igualmente tener unos servicios que se prestan al ciudadano en sentido amplio, los culturales de manera importante en este momento, también accesibles. Como para dar pie a la ironía, la legislación española decía que el 4 de diciembre del 2017, entre comillas, por el carácter irónico de lo que voy a decir, el 4 de diciembre del 2017 toda España sería accesible en todos los elementos del eslabón de la cadena. Este acto, por suerte y por trabajo de quienes se han dedicado a ello, puede ser un ejemplo de participación y de integración. Contamos con intérpretes de lenguaje de signos, a los mandos casi de algunos de los elementos de audiovisuales está una persona ciega, contamos con personas con dificultad de tipo cognitivo que trabajan en la organización, etc. Bien. ¿Qué papel puede jugar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible? Puesto que es un plan de acción a favor de las personas y para construir sociedades inclusivas, literal, podría ser un nuevo impulso en pro de la accesibilidad. Como sabemos, son 17 objetivos, 169 metas, 231 indicadores de ámbitos económicos, sociales, medioambientales e institucionales. España lo ha asumido como reto propio, aunque cada país puede especificar sus retos, puesto que su realidad es distinta. Ojo, también interesante, la Agenda 2030 cuenta con un mecanismo de seguimiento y evaluación del progreso. El INE coordina la estadística de los indicadores y podemos consultarla en cualquier momento a través de su página web. Bien, igualmente esa documentación, esa información estadística permite publicar los indicadores y como la publicación que aquí tenemos de marzo del 21. Y el análisis de esos indicadores da lugar a los informes de progreso. Vamos a analizar brevemente qué hay de políticas relacionadas con la accesibilidad en los indicadores o subindicadores del documento anterior, del 2021. El término accesibilidad tiene 0 entradas. En ese sentido, como esta mañana. El término accesible tiene 2 entradas. La primera ligada a la meta 11.2, relacionada con el transporte, y la meta 11.7, ligada a las zonas verdes y espacios públicos. El término patrimonio aparece en 9 ocasiones. En 8 de ellas, ligados a gastos per cápita en relación con la preservación, protección y conservación del patrimonio cultural y natural, ámbito nacional, autonómico y local. Para completar, términos diana en relación con lo que estamos hablando como discapacidad, inclusivo, cultura o turismo, aparecen en distintos números de ocasiones y en ningún caso se vinculan a la accesibilidad o la inclusión.
Perdón. Vale. El estado de los indicadores nos permite conocer la fotografía, el punto en el que estamos. El documento aprobado por el Consejo de Ministros el 5 de junio del 21 nos marca el camino, qué hacer, y plantea retos, políticas aceleradoras y prioridades de actuación. En relación con lo que aquí nos trae, es de destacar que conlleva mecanismos de seguimiento y mejora, como ya hemos dicho, y que destaca la filosofía de acción en y desde el nivel local, indispensable para convertir en políticas concretas y tangibles toda la filosofía que conlleva. En el mismo documento, del mismo documento se extrae una relación que es de interés. Por todo sabido, segundo país del mundo, patrimonio histórico-cultural. El turismo cultural lo señala como un turismo con un gran margen de mejora. Apuesta por el turismo de calidad en la senda social y medioambiental. Dando un salto, nos dice que el sector servicios es las 3/4 partes de la actividad económica. Nos dice también que 1 de cada 3 personas con discapacidad está en situación de pobreza y exclusión. Y nos señala que la tasa de paro de las personas con discapacidad es 10 puntos porcentuales superior a la media. Igualmente, señala como actuación prioritaria acceso equitativo a la cultura y al empleo, acciones positivas para la plena participación de la discapacidad en la vida política, económica, cultural y social. Por ello, en línea un poco con alguna intervención anterior, nos atrevemos a proponer que desde la Agenda 2030 se puede impulsar políticas eficaces para la accesibilidad y el patrimonio. Que una actitud promotora en nivel local incide directamente sobre su patrimonio cultural, sobre su turismo de calidad y sobre el empleo para todos. Queda en el aire, no nos corresponde o no me corresponde en este momento qué órganos de gestión y qué estrategia puede llevar a que eso insertar estas cuestiones como indicadores o subindicadores. Bien. En la segunda parte de la intervención quiero dar unas pinceladas sobre el binomio accesibilidad y patrimonio y mostrar algunos ejemplos de actuaciones que pueden ser de interés. Sobre el binomio accesibilidad y patrimonio, hablo del pasado y casi del hoy. Podemos decir que es un binomio que se relaciona de mal a regular, pero tirando a mejor, por una serie de cuestiones que ahí aparecen, ¿no? O que ahí resumo. Es cierto que en la ONU, desde antes, la atención a la conservación del patrimonio se inicia pues, en los años 40 del siglo pasado, que la ONU se pronuncia con su convención en el 72, que la accesibilidad tiene cuerpo en ese sentido de 2006, y hay una serie de cuestiones que han hecho que la preservación del patrimonio y la defensa del patrimonio esté en el sitio en el que está, en un sitio preferente, con apoyo político, con apoyo normativo, con una especificidad profesional, y sin embargo la accesibilidad no tenga esa misma posición. Perdona, Juan, te quedan un par de minutitos. Se nos ha hecho muy corto, es verdad, pero es el tiempo que tenemos. Gracias. Bien. ¿Qué hacer? ¿Qué estrategia podemos seguir en este binomio? En avanzar igualmente, tanto en la accesibilidad como en el patrimonio. Cumplimiento de la legislación y aplicación de la norma. Consideración del momento y condicionante de cada ámbito, es decir, cada ciudad se encuentra en un momento de su desarrollo, de su comprensión de los temas, de su proposición. Entonces, bien, un enfoque multidisciplinar de todos los asuntos. No basta con que intervengan personas en representación de colectivos con discapacidad o que intervengan urbanistas o arquitectos exclusivamente. Se han de enfocar las soluciones desde una perspectiva multidisciplinar. A destacar, soluciones integradas e invisibles. La accesibilidad tiene que ser percibida como desapercibida.
valga la contradicción. La accesibilidad es mejor que no se vea que está, porque lo que se vea es la barrera. Generación e intercambio de buenas prácticas, porque no todos estamos en disposición de inventar la pólvora cada día y en distintos sitios con problemáticas iguales y parecidas, e incluso distintas, podemos encontrar modelos de actuación que sean positivas. Muy resumidamente, como decía, cuestiones que desarrollamos en Córdoba, que se intentan desarrollar en Córdoba, iniciativas, una en su inicio y otra ya más desarrollada, que al menos como botón de muestra traigo, porque no podemos hablar de todos los elementos de la cadena de la accesibilidad que antes hemos dicho. Una idea que yo entiendo que es positiva, que está en marcha, es el de rutas inclusivas de interés cultural. Es decir, no se trata solo de ampliar, se trata de ampliar el radio de acción de interés turístico y patrimonial. Y con las rutas, hay diseñadas 5 rutas, esta es una de ellas. Lo que se trata es de actuar en toda la cadena. Quiero decir, no basta con mejorar la accesibilidad, por ejemplo, al Museo Julio Romero de Torres o a la iglesia tal o cual. Se trata de establecer una ruta en la que el urbanismo se trabaje la colaboración con las entidades y los comercios, los hoteles, los restaurantes que están en ella y con todos los elementos patrimoniales. Para todo eso, y se está en ello, hay que formar a todos los agentes y los profesionales relacionados transversalmente con esa actividad. La idea no es nueva, o dicho de otra manera, tiene su antecedente en una iniciativa para mí muy positiva, que son el programa de Andando Córdoba, de la GMEU en su momento, y la estrategia de red de itinerarios peatonales accesibles de la Delegación de Movilidad y Accesibilidad. ¿Qué se trata de hacer? Valorar, proyectar e implementar medidas de accesibilidad en todo ello y poner, por tanto, el valor, el recurso cultural y turismo accesible. Toda esa simbología, todos esos iconos se resumirían en un distintivo de accesibilidad que se convenia y que no se negocia, sino que se acuerda con todos los agentes. Finalmente, aunque me extienda un poquitito, quiero señalar la importancia de la información. Aquello que se informa y aquello que se conoce existe y lo que no, no existe. Para cualquier persona, hoy tan importante es la información in situ en un bien, el que sea, como la información a distancia. Y aquí tenemos el ejemplo, en el caso del Museo Julio Romero de Torres, de un modelo positivo de información a distancia que si el que está a los mandos puede pulsar, nos va a dar una idea rápida de lo que se trata. Pinchamos en el enlace y nos vamos a la página web desarrollada. Esta página web hay otra como esta de Alcázar de los Reyes Cristianos y Baños del Alcázar Califal. Por supuesto, son páginas sometidas a todos los controles para todas las personas, y si pinchamos en cualquiera de las salas y pinchamos en cualquier cuadro, nos vamos a locución, pincha en el icono de locución. Ahí. En este cuadro de tema religioso, realizado en 1925, gracias. Romero de Significa Torres que representa la cabeza todos cortada los bienes, de una mujer todos los sobre un cuadros, en plato este caso del ovalado Museo Julio de Romero de perfil Torres, cordobés. a distancia podemos, in situ, pero podemos verlo, analizarlo, está interpretado en lengua de signos y toda la información textual está locutada y en algunos casos audiodescrita. Es decir, dado que se trata de cuadros, la locución tiene un texto base y en la audiodescripción se incorporan elementos especialmente interesantes para personas que no lo vean, ¿no? Volvemos a la diapositiva. La obra expuesta en el Museo de Bellas Artes, del que su padre fue director y donde pasó toda su infancia. Pues, bien. El misticismo de Romero de Torres, de inspiración. ¿Podemos bajar al locutor? Gracias. Bien, en esta misma diapositiva, como digo, estaba información a distancia e información in situ. Si vamos allí, el cuadro Viva el pelo tiene debajo un código que se llama código Navilens, que es como una evolución muy positiva, mucho más potente de los códigos QR. Seguimos en el anterior. Vale.
en virtud del cual, con ese código, una persona, cualquiera de nosotros, y especialmente una persona que no vea, con una aplicación que se llama Navilent Go, puede localizar a distancia, sin necesidad de acercarse, el logo. Y no sé si a esta distancia me lo pescará, pero vamos a ver, perdón. Me lo ha pescado. Desde aquí, le digo la importancia para una persona que no vea, que sabiendo obviamente que en ese itinerario, en la calle, en ruta, en la puerta de una iglesia, en un cuadro, haciendo una exploración con el móvil a bastantes metros incluso, es capaz de captarlo. Y enlaza con la información que teníamos en la página anterior y todo aquello que se le haya querido poner añadida, vídeo, audio, etc. Bueno, esto era un poco como botón de muestra de uno de los elementos casi siempre más abandonados en materia de accesibilidad. Hoy día casi todos comprendemos la necesidad de las rampas, de los ascensores, etcétera, pero el acceso a la información tiene menos presencia y menos evidencia. También a distancia in situ pues, y a través de web, de saber qué de accesible hay en un equipamiento cultural, en este caso de la reforma que se hizo del Gran Teatro. Antes hablábamos de los patios, pues lo mismo, acceder al plano en el que hay información detallada del nivel de accesibilidad de cada uno de los patios. Con 2 códigos de referencia, silla azul accesible, silla naranja accesible con ayuda puntual. Quienes no lo tienen son inaccesibles. No podemos entrar en detalle. Recursos de orientación in situ. A todos nos interesa tener planos, folletos, etcétera. Bien, pues esos planos pueden ser en relieve y pueden servirnos para todo. Y ahí tenemos el ejemplo. Igualmente, recursos didácticos. Un cuadro puede estar en relieve con distintos niveles de intensidad, digámoslo así. Y la información escrita por detrás de ese cuadro puede estar en braille. Y nos sirve a todo. Y sirve para experiencias didácticas en grupo, etcétera. Bien. Para terminar, perdón, pues para terminar, solo decir, si encuentro la página, sí, que con esta intervención he querido señalar lo que creo que es una debilidad de los indicadores de la Agenda 2030 y proponer se le estudie incorporar el elemento ligado a la accesibilidad y el patrimonio. Y mostrar muy brevemente las líneas de trabajo que representan una conexión necesaria entre ambos ámbitos. Y por último decir, la inclusión es de alguna manera el termómetro de la madurez, de la moralidad y de la calidad de vida de una sociedad. Gracias. Bueno, muchas gracias, Juan. Yo creo que las 2 intervenciones han hablado muy bien de la relación entre patrimonio material y patrimonio inmaterial, pero creo que han ido un poco más allá también en la línea de lo que defiende la Convención de Faro. O sea, hemos hablado de personas, de lugares y de discursos. O sea, la importancia también del discurso, porque no debemos olvidar que el patrimonio, sin ese discurso que lo justifica, no existiría, ¿no? Bueno, vamos un poco al límite del tiempo, pero me gustaría que alguien del público se animara a hacer alguna pregunta, tanto a nuestros compañeros desde México como aquí a nuestro ponente del que me acompaña. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Bueno, ¿sí? Perdón, aquí.
sido muy bien en México hace casi 50 años. La pregunta, ¿qué pasa con la sequía, con el hecho que México tiene problemas muy graves, geológicos muy graves? La sequía, el hecho que el canal está desapareciendo. Eso no parece en su ponencia muy interesante, realmente muy interesante, y el trabajo que vosotros han hecho es fantástico de limpiar toda esta zona. Buenas tardes, soy Edmundo. Más cual igualacan mínimo satilista. En agua, buenas tardes y bienvenidos a esta reunión. Gracias, Marco, gracias por la invitación. La Ciudad de México tiene ahorita un enorme problema de estrés hídrico. Ha habido una sobreexplotación de los mantos acuíferos y la Ciudad de México, desde la época de Reinar, ha tenido una política que yo creo que es la más antigua que tiene la ciudad y de la que mayores recursos financieros y humanos ha habido en su historia, que es la de, como la Ciudad de México está en una cuenca endorreica cerrada, entonces siempre la administración de los lagos que se formaban de manera natural con las temporadas intensas de lluvias que se una de las soluciones fue abrir grandes tajos para poder sacar el agua que de manera natural se almacenaba y a su vez traer agua de otros lados para surtir a la ciudad. Esa es la paradoja que tiene la ciudad. Y eso ocasionó que sus grandes fuentes de abastecimiento de agua se estén secando. El Canal Nacional es un excelente ejemplo porque a pesar de que son, como mostramos, el 50% de área de conservación, el problema es abajo, en la parte de lo que era el suelo lacustre, donde en un suelo, en una sección muy poca, hay 8 millones de personas que viven en esta zona. El Canal Nacional perdió sus fuentes naturales, así como Xochimilco, con todos sus chinampas, ya tampoco tiene agua propia. Está surtida por las plantas de tratamiento de agua con normas internacionales ecológicas, pero ya son corrientes ya no naturales, sino mantenidas por el hombre. Una de las cosas que nosotros estamos proponiendo es solamente hay 2 corrientes importantes que sobreviven en el suelo urbano de la ciudad. El construido, que es el Canal Nacional, en su época prehispánica llamada Huella Pampi-Aotli, o Huella Cali, esto es el gran camino para las casas de agua, que se le llama las canoas, o el Gran Canal, y otra corriente que es el río Magdalena, que ese sí nace en los cerros y tiene una calidad de agua muy buena, pero cuando entra a la ciudad se contamina y prácticamente se convierte en aguas negras. Una de las políticas comunitarias que hemos estado diseñando y que queremos impulsar en corto plazo es conectar las aguas del río Magdalena que no estén contaminadas con el Canal Nacional para que esta misma agua la lleve a Xochimilco, porque también la mancha urbana está creciendo sobre ese patrimonio mundial que declaró la UNESCO en 1987 y pues también está teniendo unas afectaciones tremendas. La calidad del agua es muy mala porque se vierten al menos 3.000 se han contado al menos 3.000 salientes de las casas que echan los desechos de aguas negras a los canales y necesitamos generar políticas desde la comunidad en corresponsabilidad con el gobierno. De lo poco que tenemos que hacer acciones. Tiene razón, la Ciudad de México, así como va avanzando, puede llegar al día cero, en donde no va a haber agua para poder sobrevivir. Es una de las proyecciones terribles que tenemos si no cambiamos de mentalidad, si no cambiamos políticas para que la Ciudad de México no vaya a tener desagradable día cero. Muchas gracias. Bien, a mí me gustaría preguntaros a los dos, en relación también a la pregunta que se ha hecho en la sesión anterior sobre la educación. ¿Cómo pensáis que podemos calar y formar en estas cuestiones, cada uno dentro de su ámbito, a los más jóvenes, en las edades más tempranas? Edmundo. No sé, Marco, si quieras para
Sí, claro. La parte de la educación es fundamental. De hecho, es uno de los ejes en los que estamos trabajando en el Canal Nacional. Una serie de talleres que se han venido ya desarrollando con los niños. Es parte del trabajo comunitario más importante. Lo estamos reforzando este año. Lamentablemente el año pasado por cuestiones de pandemia fue imposible hacerlo, pero este año se van a retomar esos talleres para reforzar esta cultura en los niños y lo importante que es recuperar nuestra historia lacustre del Canal Nacional, ¿no? Entonces, en ese sentido nosotros estamos trabajando y de hecho el reporte que vamos a hacer al final de este trabajo del 2021 y 2022 junto con la UNESCO va a ser un documento a manera de cómic, de cuento para niños, básicamente, y para adolescentes, para que sea un reporte mucho más atractivo y más interesante para los jóvenes. Bueno, complementando, tenemos una muy bonita experiencia. El Canal Nacional atraviesa 5 pueblos originarios. Entonces hicimos un experimento de lo que es la iglesia principal de uno de esos pueblos, que es de San Francisco Culhuacán, en donde se le invitó a los catequistas, para los que preparan a los niños para su primera comunión, a que se reúnen una vez al mes, 4 veces al mes, cada fin de semana, y le pedimos al Padre que uno de esos días fueran los niños al Canal Nacional para que ellos pudieran volver a tener ese sentido de pertenencia y de querencia por el canal. Porque a pesar de que lo tienen a un lado, pues por muchos años se vio como un basurero, pero perdió su esencia y su identidad. En un principio hubo mucha resistencia por parte de los niños. Después los niños empezaron a tomar conciencia y empezaron a invitar a los padres. Los padres empezaron a ir también en forma de mucha resistencia. Y después ya iban con un buen ánimo de participar en esos talleres y en esas pláticas que dábamos sobre tomar conciencia del patrimonio cultural, patrimonio histórico y patrimonio ambiental que era el Canal Nacional. Y nosotros no aspiramos a cambiar al mundo, pero si le cambiamos la mentalidad a un niño, yo creo que habremos hecho nuestra gran labor, porque los grandes cambios no es más que la suma de pequeños cambios o de miles de pequeños cambios que puedan impactar y poder formar esos grandes cambios. Entonces, fue muy positivo, fue un año, y ellos mismos empezaron, los niños, a generar de manera voluntaria pláticas y participaciones con los adultos para que no solamente quedaran en el canal, sino lo visitaran y pudieran participar. Ese es un ejemplo de lo que hemos trabajado con la comunidad. Y la base de que les interesara fue que planteamos una de las últimas encíclicas del Papa Francisco de Laudato Si, donde habla que la casa de Dios no se permite de la entrada delante de la iglesia, sino cada planta, cada animal. Entonces encontramos los discursos que tienen que ser adecuados para cada población que queremos participar. No puede ser este mismo discurso para un sector académico, para un sector de una ONG. Tenemos que construir mensajes bajo una línea de coherencia para poder lograr que la comunidad participe, porque no es un bloque monolítico. La comunidad es muy compleja, de muchas diversidades de formas de pensar, muchas veces entre ellas contradictorias. Y uno de los grandes retos de involucrar a la comunidad es poder escuchar y poder entender esa complejidad para que en todos los tipos de opiniones, en todas las formas de ver, podamos encontrar causas comunes, que es la parte más importante, en donde esas causas comunes puedan convocar, independientemente de cómo se ven las cosas, hacia proyectos compartidos y con ello lograr avanzar en la protección, sobre todo de la concientización. Bien, gracias Edmundo y Marco. Juan quería acabar la intervención con unas palabras. Señalar la importancia de la educación en cualquiera de los aspectos y para cualquier tema es una obviedad. Pero yo quiero insistir en la metodología quizá. Es decir, en el ámbito del que hablamos, la accesibilidad y la discapacidad y el patrimonio, obviamente ligado al patrimonio, yo insisto en la metodología.
sea de niños, sea de adultos, y muy especialmente de profesionales de los distintos sectores implicados en esto, es más que recomendable el contacto con personas con discapacidad, con colectivos con discapacidad y, sobre todo, la experiencia de la simulación. Ponerse en el lugar de. Eso significa ponerse un antifaz. Eso significa ponerse unas gafas de simulación. Eso significa pasar el tiempo que sea necesario en una silla de ruedas. Eso significa no oír. Eso significa una serie de cuestiones que, para que la cultura de la accesibilidad vaya calando en los niveles en los que tiene que calar, es una tarea pendiente. Bien, pues muchas gracias. Ya a mí me gustaría solamente acabar con una anécdota, y es que cuando conocí a Edmundo López de la Rosa, me acuerdo que me dijo que él no conocía la historia del canal, sino que tuvo que recuperarla. Y es que al final, bueno, todos estáis escribiendo la propia historia también, ¿no? Lo importante también es que, como Juan Aljama nos ha recordado, es que todos y cada uno de nosotros somos también responsables de que esa sea la historia, una historia compartida con todos y todas nosotros también. Pues nada, agradeceros a todos vuestra intervención y muchas gracias. Gracias a nuestro ponente y a nuestro moderador. Y bueno,